Y dentro de estas acciones de la Corte Constitucional se ratifica que la comunicación es un derecho y no un servicio público, como lo establecían las enmiendas que han sido eliminadas. De esto vamos a conversar con el doctor Mauricio Alarcón, es asesor jurídico de Fundamedios. Doctor, buenos días. Gracias por atendernos. Buen día, Marcos. Buen día, Shirley. Un gusto también para la audiencia de Radio City. Doctor, aunque la Corte se ha tardado mucho tiempo en reconocerlo, finalmente le pone a la comunicación donde debe estar, donde los organismos internacionales la reconocen como un derecho. Doctor, ¿por qué cree que se ha dado este cambio recién ahora? Bueno, partamos de un hecho cierto. Yo no creo que la Corte se ha tardado, y así lo he dicho en varias oportunidades, resolviendo este tema. Este es el plazo al que nos tienen acostumbrados desde que existe la Corte Constitucional. Acciones de inconstitucionalidad que demoran 5 o 6 años, incluso acciones extraordinarias de protección que llevan casi 4 años sin resolverse. Así es que el tiempo no debe impresionarnos o preocuparnos, porque lamentablemente esa es la forma en la que durante los últimos 10 años ha actuado la Corte Constitucional, violando los plazos, violando los términos establecidos en la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Así es que no faltará, por supuesto, el que venga a decirnos que más bien esto se ha resuelto en un tiempo exprés, en algo que no tiene precedentes. Creo que ese quizá es el primer punto. El segundo, que creo que es muy importante mencionar, es que yo no me atrevo a cantar victoria del todo hasta no tener la sentencia publicada en el registro oficial, pues todo parece indicar que la inconstitucionalidad declarada por la Corte respecto de las enmiendas es una inconstitucionalidad de forma y no de fondo. Es decir, lo que están ellos argumentando es que no se podía aprobar enmiendas constitucionales en paquete, es decir, votando todo el articulado en un solo proceso, y que debía más bien votarse artículo por artículo que iba a ser enmendado. Por supuesto, es importante que esto dé de baja las enmiendas constitucionales, pero hubiera sido mucho más interesante, y como digo, espero verlo en la sentencia, que haya un pronunciamiento respecto al fondo, el por qué la comunicación como acción fundamental de la libertad de expresión bajo ningún concepto puede ser degradada a servicio público. Eso quizá es muy importante, y esperemos que en la sentencia en alguna medida haya quedado plasmado. Ahora, doctor Alarcón, tomando sus palabras de cantar victoria, en este sentido, un grupo de periodistas que acudió a la Comisión de Derechos Colectivos en la Asamblea fue claro en decir que la ley de comunicación no debe ser reformada, sino derogada. En ese sentido, tampoco se podría entonces cantar victoria. No, y por supuesto, aún en la Ley Orgánica de Comunicación se establece la comunicación como servicio público, y más grave aún, recordarán ustedes, un grupo de ciudadanos presentamos una acción de inconstitucionalidad respecto de esa ley, que fue resuelta en el año 2014 por esta Corte Constitucional, que dijo que todo lo que nosotros reclamábamos o decíamos que violaba la Constitución y estándares internacionales no era cierto, y que incluso ellos consideraban que la comunicación como servicio público era perfectamente constitucional y apegada a estándares internacionales. Así es que la contradicción es bastante mayor dentro de la misma Corte. No se trata solo del dictamen de admisibilidad versus lo que ha salido ahora, sino que hay otros pronunciamientos de la Corte que también generan una confusión, que solo la veremos, y este es mi punto, solo la veremos finalmente zanjada cuando se elimine la comunicación como servicio público de la Ley Orgánica de Comunicación, y además, y esto es muy importante, y yo insisto en que el Gobierno Nacional debe presentar la opinión consultiva que ha ofrecido ante la Corte Interamericana para que quede blindado el tema, porque no dudamos de un pronunciamiento favorable, quede blindado no solo para Ecuador, sino para todos los países del sistema, que la comunicación como parte del derecho humano fundamental a la libertad de expresión no puede ser jamás considerada como servicio público.
Justamente sobre ese pronunciamiento, doctor Alarcón, se está a la espera todavía, pero ya están eso dicho en los estamentos internacionales de protección de derechos y promulgación de los mismos, que es a lo que se supone que Ecuador está adscrito, y entonces esa sería una norma suprema a la Constitución. También en ese sentido podría ser un insumo para la Corte Constitucional, o ya no cabe. No, más allá de cualquier cosa, recordemos que en nuestra Constitución se reconoce el denominado bloque de constitucionalidad, y ahí se encuentran todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, y además históricamente ha sido reconocida la jurisprudencia del sistema interamericano dentro de este bloque. Así es que un pronunciamiento de la Corte, por supuesto, vendría a formar parte directa de nuestro ordenamiento jurídico, estando incluso por encima de cualquier pronunciamiento de una Corte Constitucional en futuro. Hay asambleístas, doctor Alarcón, que señalan que es demasiado tarde el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Lo cierto es que, tarde o no, ¿cómo resarcir todo lo que ya se dio en años anteriores, sobre todo en el lado de periodistas de comunicación? Es ridículamente tarde el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Una acción de inconstitucionalidad no debería demorar más de varios meses en conocerse dentro de una corte de este tipo. Sin embargo, en la práctica vemos que pueden pasar años para que los jueces actúen a conveniencia. En este momento, por supuesto, pensar en acciones de reparación cabe perfectamente, pero creo que hay que ser, insisto, muy analíticos del contenido de la sentencia en su integralidad antes de llevar adelante cualquier tipo de acción. Por supuesto, tengamos en cuenta que el daño que se ha originado a la libertad de expresión va mucho más allá de esta declaratoria como servicio público, y que en buena medida, como se lo ha denunciado oportunamente, estaba fundamentado en la Ley Orgánica de Comunicación, una ley que bajo ningún concepto buscaba democratizar la comunicación o la palabra, sino que más bien lo que buscaba era constituirse en una herramienta para premiar a mis amigos y sancionar a los que yo consideraba mis enemigos respecto del gobierno de todos. Doctor Alarcón, desde la CID se menciona que se observa un mejor ambiente en materia de comunicación, de periodismo, del ejercicio de esta profesión en el gobierno de Lenín Moreno. Sin embargo, un grupo de periodistas que acudió a la asamblea ha dicho que persiste todavía como una espada de Damocles todos los argumentos sancionatorios, más allá de que ya no exista la Supercon. ¿Cuál es el pronunciamiento de Fundamedios sobre estas observaciones, tanto desde cómo se ve ahora desde afuera y lo que aún continúan periodistas, grupos y medios pidiendo al presidente y a la asamblea? Bueno, nosotros hemos sido muy enfáticos en señalar que sí ha habido un cambio en el ambiente, considerando que durante los 10 años de presidencia de Rafael Correa el principal agresor era el funcionario público encabezado por el presidente, así es que indudablemente hay un cambio. Sin embargo, hay que seguir avanzando para que la garantía a la libertad de expresión y a la libertad de prensa sea plena. Al Estado no le corresponde intervenir respecto de estos derechos, sino garantizarlos de manera plena. Y en ese sentido, por ejemplo, las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación son un primer paso. Como bien se ha señalado, en una visita que se ha dado por otras razones en los últimos días del Relator Especial para la Libertad de Expresión, se han hecho ya observaciones respecto a que incluso del proyecto del Ejecutivo falta aún varias reformas para que la norma esté totalmente ajustada a estándares internacionales, pero a finales de este mes, entre el 20 y el 24 de agosto, habrá una visita oficial del Relator Especial a Ecuador, no solo para evaluar la situación de la libertad de expresión, sino muy probablemente también para evaluar el estado de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación y a emitir opiniones que nos permitan que este gran primer paso, que es reformar la ley, vaya en el camino correcto. Ahora, por supuesto, el daño hacia la libertad de expresión ha sido tan grande que toda una generación entera ha crecido con un concepto distinto de lo que es la libertad de expresión. Así es que eso nos va a tomar buen tiempo reconstruir, arreglar y hacer que la gente entienda que ninguna persona tiene derecho a acallar a otra por el único hecho de pensar distinto.
Muy bien, le agradecemos mucho al doctor Mauricio Alarcón, el asesor jurídico de Fundamedios, que ha estado en el contacto con City Noticias.